Le vamos a dar la bienvenida aquí en Informativo Sarandí a la doctora Susana Cabrera, coordinadora del área programática Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Hepatitis. Doctora, bienvenida. Bueno, ¿Qué tal? Gracias, buen día. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, porque estamos en plena semana de la eliminación de las infecciones de transmisión sexual en Uruguay y se ha hecho una serie de actividades públicas, por ejemplo en la Intendencia de Montevideo, para detectar a aquellas personas que pasen y se sometan a los exámenes, detectar, saber, bueno, si tengo alguna enfermedad o algo, ¿no? Sí. ¿Con qué se han encontrado, doctora? Sí. Bien. Primero capaz que explicar un poco el término porque le pusimos eliminación. Eliminación, y sí. Estamos tan lejos de la eliminación. Bueno, pero está bueno poner el objetivo, pero ¿no? bueno, en verdad lo que pusimos la meta, porque Sí. en verdad esto se enmarca en lo que sería una estrategia de eliminación que viene promovida desde OPS y la Organización Mundial de la Salud, donde se incluyen 30 enfermedades. Dentro de ellas hay muchas infecciones que suelen estar... de explicarse de alguna manera por diferentes causas o donde hay una multidimensional en cuanto al abordaje que hay que hacer, porque allí puede haber situaciones de vulneración de derechos, situación de pobreza, situaciones de exclusión social, Sí. que están explicando que no podemos llegar bien o que llegamos tarde, o que esas personas, obviamente, es más difícil que sean captadas por el sistema de salud. Entonces, se está poniendo mucho foco incluso en lo que llaman las enfermedades olvidadas, o que las que nos dan vergüenza, porque yo a veces digo que a veces lo que nos pasa, hay cosas que no queremos ver, o que están mal vistas, como la sífilis. Que parecen Claro. del medioevo. Después que parecen del medioevo. Ahí va, ejemplo de enfermedad olvidada. Sífilis. Y bueno, la sífilis ya a esta altura podemos decir que se olvidó, porque que pase esto en este momento, realmente nos olvidamos de la sífilis. Perdón, Hay algunas instituciones que también parecen del medioevo, ¿no? Las cárceles, por ejemplo. Por ejemplo, y esta es una de las poblaciones, eso es una de las dimensiones. Porque estas infecciones puede tener cualquier persona, digo, porque no queremos estigmatizar con esto, pero también hay que ser muy claros en que hay dimensiones sociales, culturales, de exclusión social, de consumo problemático de sustancias, de encierro y olvido de las personas y hacinamiento, como puede ser la situación de cárceles, que contribuyen que estén menos controladas. Con la tuberculosis es el ejemplo clarísimo, pero también pasa con la sífilis, pasa con la hepatitis, un poco menos con el VIH, pero también pasa. Entonces lo enmarcamos en esto porque es una estrategia más global. Bien. La eliminación es una meta, eliminar no quiere decir erradicar, que sería la meta siguiente, pero sí es llegar a un umbral mínimo que no pasemos vergüenza, por Claro. decir así, que no sería nuestra situación ¿Y estamos actual. pasando vergüenza? Y bueno, un por poquito decirlo de alguna manera. y Pero bueno. ¿con qué se encontraron entonces? La verdad que no, encontrar que los números de sífilis se hayan duplicado en 4 años es como muy fuerte, ¿no? Recordemos que creo que casi siempre hablamos de sífilis congénita, que es muy doloroso, pero es la punta del iceberg de este conocimiento o la expresión extrema de esto, ¿no? Porque para que un niño nazca con sífilis congénita hay una mujer que gestó y que tuvo una sífilis y que además no fue tratada, que eso es rarísimo en el sistema de salud. No solo a veces fue tratada, y lo peor de todo es que no se logró tratar a la pareja o a las parejas que están detrás de esa mujer. Digo esto porque la principal causa de que las mujeres mantengan sífilis durante la gestación y se transmita al niño es que no se logra llegar a las parejas sexuales. ¿En qué promedio estamos de salud pública y salud privada en cuanto a eso? Predomina la salud pública por esto que acabo de explicar, de los determinantes sociales. ¿Mucho? ¿Que 90-10, 80-20? No es tanta la diferencia. ¿No? No. Ah, mira. No es tanta la diferencia. Hay más en salud pública, te diría aproximadamente entre un 70%, 65-70% predomina en la salud pública. Sobre todo porque es la que recibe a esta población que hablábamos ahora, básicamente, y ahí hay un contexto Vos importante. mencionaste ahí una cosa que no es lo mismo la sífilis que el VIH, ¿no? Sin embargo, la vía de contagio es igual. Si no te cuidás para la sífilis, ¿por qué no te agarrás VIH? ¿Porque hay menos casos? Excelente la pregunta, porque esto es siempre un por qué una cosa sí y una no. A ver, la sífilis es muchas veces más transmisible que el VIH. El VIH primero es una infección de menor transmisibilidad. Eso tiene hay una explicación biológica, por decir así, ¿no? No es lo mismo.
como el HPV, es mucho más transmisible. Eso es por un lado. En VIH hay otras cuestiones que hacen a la prevención, no es solo el uso del preservativo. Eso está bueno también, porque en esta campaña tratamos de ir informando sobre esto. O sea, el VIH, si una persona está tomando tratamiento antirretroviral, tiene carga viral indetectable, no transmite. Después, hay otras formas de prevención, como además del preservativo, tomar una pastilla todos los días para prevención, como un anticonceptivo. También existe el antirretroviral para la prevención. No es que en Uruguay lo tengamos muy difundido, porque hasta ahora eso mismo, no se ha hablado. Es una de las preguntas que está acá. ¿Qué pasa con la pastilla PrEP para prevenir el VIH en dosis diaria, que en Argentina se da gratis, por ejemplo, y en Uruguay no? Excelente. Bueno, esta fue... A ver, la PrEP existe hace muchos años, yo diría más de 10 años en el mundo. Y Uruguay siempre venimos como un poquito de atrás. Estamos hablando de una pastilla para prevenir el VIH, y eso muchas veces se asocia a estigmatizar o decir, no quieren usar condón. Bueno, no, señores, partimos de la realidad que hay personas que no van a usar preservativo, por más que yo le diga, y yo no me puedo meter ahí en la habitación a ponerle preservativo a nadie. Entonces, hay personas que no van a usar el preservativo. Y hay otras formas de prevención, con un 95-96% de efectividad, que es una pastilla tomada todos los días. Es como que yo a una mujer le diga, bueno, mirá, si no querés quedar embarazada, ponete un preservativo, y le niegue el anticonceptivo. O sea, estamos hablando de que hay varios métodos, y en el caso del VIH existe esa pastilla. Eso por un lado. En Uruguay existe, está como silenciada. Nosotros en los prestadores, yo hago clínica, hago infectología, y a mí me llega personas muy educadas, como esa persona que escribió ahí, nivel medio, alto, universitario, a decirme, quiero tomar PrEP. ¿Qué es esto? Porque está informada y porque sabe que tiene derecho a acceder a una pastilla para prevenir el VIH. Sin embargo, como no se habla de esto y no se ha convertido todavía en una política pública, la mayoría de las personas no saben. No es para todo el mundo. No es que sustituye el preservativo, porque si no, imagínense que si dijéramos esto, estaríamos promoviendo aún que hubiera más sífilis. Es un método complementario. Esa buena noticia que fue para el país el descenso del embarazo adolescente gracias al implante subdérmico. El implante subdérmico es una mala noticia para este tipo de cosas, porque el que tiene el implante subdérmico dice, ya me cuido con el implante subdérmico, entonces me olvido de lo otro. Tal cual. No sé si se hizo una campaña intensa en el momento que se le colocaba el implante subdérmico de decirle, esto de lo único que te previene es del embarazo, no te previene de todas las demás enfermedades. Eso es así tal cual, porque por eso hablamos, los métodos deben complementarse. Uno te puede servir para una cosa y tener casi un 100% de efectividad, como puede ser el implante subdérmico, para reducir el objetivo embarazo no planificado. Eso es uno, pero no te previene las ITS. Y es probable que esa información no esté tan clara. O sea, nos centramos en... Es esto de que nos centramos en una cosa y nos olvidamos como del bosque, ¿no? Estamos en el árbol, nos olvidamos del bosque. O sea, el tema de la salud sexual no es solo, y reproductiva, no es solo la anticoncepción, es todo lo demás. Claro, y a veces nos falta como ese abordaje de transmitir. El mensaje es un poco confuso, porque uno de los argumentos era, estas poblaciones se olvidan de tomar la pastilla, no tienen regularidad, no tienen controles, ¿no? Entonces, se fue ante un objetivo muy firme, que era ese, el de reducir la natalidad, digamos, los embarazos adolescentes. Ahora, si le estábamos ofreciendo eso porque sabíamos que no utilizaban otros métodos anticonceptivos, era medio natural de que no iban a usar. Además, a la muchacha le dicen, usa preservativos, pero si ya me pusiste el implante subdérmico, es la lógica más natural, ¿no? Claro, y ahí está el tema de las infecciones de transmisión sexual. Puede ser el preservativo, pero hay determinadas poblaciones dentro de eso que estás mencionando que por ahí también se beneficiarían de esta pastilla. O sea, y evitás una infección, por lo menos el VIH. Ahora, la sífilis no la evitás. Y ahí vamos un poco a lo que... vamos al principio de vuelta. Sí. ¿Con qué se encontraron? Bueno, que fue la primera pregunta. Primero no sé si... Sí, no, y además siguen las preguntas con respecto a lo que estábamos hablando de esta pastilla, ¿no? Porque hay que pagarla, no es gratuita.
porque no quiero que ¿A quede dónde voy? colgado lo de Por las favor, pastillas. respondele a Laura. Bien, por voy favor. contigo. Sí. ENACE es gratuita y Exacto. está disponible hace un par de años. Perfecto, nace gratuita. Es gratuita y está, o sea que no la han promocionado porque como que todavía está timidez de no hablar de esto Por como las dudas. política pública, pero tiene y Bien. la da. ¿Está? Eso por un lado. Qué fuerte Perfecto. eso, ¿no? Yo Sí. no dejo de sorprenderme lo Por fuerte que no se informen por temor a tal cosa, ¿no? Claro, Claro. porque si te doy la Es bravo. pastilla, Claro. entonces vas a Es dejar. bravo. Que tampoco Claro. te hago campaña por preservativo, porque No, como no. se salió fuerte en los 90, ¿no? Con aquel aviso que nos quedó marcados a todos, no se hicieron campañas tan Claro. fuertes Claro. como esa tan efectiva, ¿no? Sí. Y en el prestador privado depende, como no hay la rectoría todavía no ha incluido esto en el PIAS, entonces lo que pasa es que el prestador privado, bueno, actúa según su real voluntad. Hay algunos que te van a cobrar un ticket de medicamentos y hay otros que van a cobrar más. Eso depende del prestador. Bien. O Hay sea, que no hay informarse, regulación. Hay que informarse sobre esto. Esto es para los Sí. oyentes que nos están escuchando, porque especialmente si sos padre o madre, ¿no? Hay que informarse sobre esto porque son detalles que te va la vida. ¿no? Claro. Susana, Claro. ¿cuándo No pega está ahí, recomendada? Vos decías, no, tampoco masivamente todos a tomar una pastilla por No, día. en realidad es para personas que están, o sea, estás tomando una pastilla, estás tomando un fármaco. Exacto. O sea, a ver, no todo el mundo tiene esto es solo para VIH, por lo tanto, ¿quiénes tienen más exposición? Múltiples parejas sexuales, hay consumo de determinadas drogas para las prácticas sexuales, como se llama chemsex o chemsex, ¿no? Que es determinadas drogas que se usan para aumentar el placer sexual, para prolongar los encuentros sexuales. Hay colectivos que se encuentran para encuentros múltiples, o sea, hay un grupo mucho más expuesto. Después, hay personas que intercambian sexo por drogas. O sea, ya nos vamos a otros colectivos. Entonces, hay grupos con mayor vulnerabilidad ante el VIH y donde sabemos que se dan las mayores tasas de incidencia. Entonces, allí a donde hay que apuntar. Después, claro, si yo me siento que estoy en riesgo porque no tengo una pareja estable y no siempre uso preservativo, bueno, también soy un candidato, claramente. Pero quiero decir, enfocamos a la mayor vulnerabilidad o la mayor exposición, pero cualquiera que pueda percibir que esté en riesgo puede ir, informarse y puede acceder a la PrEP, si se le indica un médico, ¿no? Claramente. Doctora Cabrera, entonces hablemos ahora un poquito del tema sífilis, ¿no? Porque esta enfermedad olvidada. Primero que nada, ¿cómo sabes si tenés sífilis? ¿Cómo te das cuenta? Bien. Brevemente. Brevemente. Con un examen. Un examen. Hay Pero vos en que realidad notaste, hay una etapa que notaste en tu cuerpo, ¿no? La que es primera lo nuevo. es muy difícil. Primero hay que decir que por algo pasa desapercibida, porque no Claro. es tan cantada. O sea, a ver, sí hay una etapa inicial, que es cuando entra la bacteria al cuerpo, que suele entrar por una zona genital o por la boca. Por lo tanto, allí se produce una pequeña úlcera que se llama chancro, que no duele. Entonces, capaz que no se ve si está dentro de la boca, si está dentro de la vagina, si está intrarrectal, posiblemente no se vea y se va sola. Entonces, esa etapa son unas 3 semanas que dura el chancro. Si la persona no se la ve, es difícil que consulte. Esa es una. Luego se pasa a una segunda etapa que se llama secundaria, que puede durar unos meses, donde pueden aparecer síntomas de los más inespecíficos. Y ahí hay uno de los problemas. Hemos bajado la guardia y no hablemos solo de la ciudadanía, porque a veces como que ponemos en el otro. También desde el lado de los equipos de salud hay una responsabilidad de no identificar o no sospechar ante erupciones en la piel, aftas, lesiones en la boca, caída del pelo, múltiples cosas, ganglios inflamados, que eso puede ser una sífilis. O sea, es muy inespecífica, se le llama la gran simuladora, porque no hay nada excepto el chancro inicial que nos permita identificarlo, pensar en ella rápido. Y después se pasa a una etapa silente o latente, que si no te haces el examen, no te vas a enterar que tenés el sífilis. Qué brutal. ¿Esos dos periodos cuánto duran, el primero y el segundo? Y un año en total, pone. El primero son 2-3 semanas y el otro no es permanente. La erupción puede ir y venir a lo largo de unos meses, hasta un año como máximo. Y después ya entras en esa fase de latencia. Y ha crecido mucho en nuestro país. Ha crecido Ha mucho vuelto y a bueno, resurgir. sí, mucho en la región, mucho en el país. Ustedes habrán visto los números, las tasas son impresionantes. Entre 15 y 24 años, más de 500 por 100.000 personas. Es enorme la cantidad. Y creo que hay varias cosas. Uno, como decía la ministra ayer,
no es, en realidad hay una percepción de menos riesgo, posiblemente porque como el VIH hay cierto control, entonces no y encontraron casos, acá fue la gente por las casos. dudas y encontró los casos. Y se encontraron casos y se daba la penicilina allí mismo, y la idea es seguir replicando esto, que no quede solo esto que hicimos esta semana, sino capaz que ir yendo que funciona, ¿no? Esto y funciona. Que la gente va y detectan casos y se van con tratamiento, como esto que pasó en la Intendencia. Totalmente. Y además era como todo el combo, ¿no? La gente podía ir a asesorarse, teníamos vacunas. No sabe la cantidad de vacunas, por ejemplo, que se administraron para HPV, infección de transmisión sexual. Sí, perdón para que te hepatitis paseamos B. por todos lados, pero justo me llega un mensaje que dice: ¿por qué a las mujeres con HPV con más de 45 años no se les da la vacuna gratis? Como en muchos países, para prevenir cáncer de cuello del útero sale más de 30.000 pesos, no todas la pueden pagar. Bueno, el ministerio fue ampliando las personas que entran dentro de las indicaciones de la vacuna, seguramente en pasos sucesivos, porque también hay un tema de costos, porque la vacuna la compra el ministerio y la distribuye a todo el país. Vacunas hay muchas. Antes era solamente a los 12 años, después se aumentó hasta los 26. El año pasado se aumentó hasta los 45 a personas con determinadas situaciones. Y yo no sé bien cómo seguir la política de inmunizaciones, pero conociendo a la ministra, creo que esto va siempre a más. Es por etapas cuando son vacunas que... Así que dieron muchas vacunas de HPV, sí. También la viruela del mono, que en su momento en crisis hablamos todos y después quedó como... Y yo te escuchaba allá en los noticieros diciendo, estamos vacunando y nuestro país adquirió esas vacunas. Sí, en realidad no es que se recibió una donación de esas vacunas muy bienvenidas. Uruguay no ha tenido casos autóctonos, han sido casos importados, hasta donde yo sé, y hubo 2022, 2023, hay algunos casitos, unos cuantos casitos, y después han caído algunos como en cuentagotas. Ahora, en el mundo siguen habiendo casos. Por lo tanto, dijimos, bueno, tenemos estas vacunas, vamos a ofrecerlas, sobre todo con foco en las poblaciones de mayor riesgo, que más o menos son las personas que tienen más exposición a VIH y demás. Entonces, con esos criterios, con un asesoramiento, está en el bus ese, pero además se le ofreció a todos los prestadores para que la tengan para sus usuarios, para poder suministrarlas. Susana, ¿qué le recomendás a la persona que nos está escuchando y ahora está pensando, capaz que aquella vez que tuve eso o lo otro, o corrí un riesgo? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo me acordaba de aquel debate, bueno, me saco el carnet de salud y ahí me hacen todo, ¿no? Pero es más complicado el tema, no es tan sencillo, porque tiene que ver con el carnet de salud, tu trabajo, tu vida privada, se mezclan los tantos, etcétera, etcétera. Pero dejemos de lado eso. Yo tengo mis dudas. Che, ¿qué me pasó? Capaz que tengo algo, capaz que no. Se me rompió el preservativo, ¿no? Como tantas veces ocurre. O tuve sexo con alguien con quien nunca tuve y ahora estoy preocupado o preocupada. ¿Qué hago? Bueno, como si estuviéramos en la escuela. Tiene que ir a su médico, plantear la situación. ¿Voy a las mutualistas o al hospital o a cualquier médico general? Le plantea la situación y le tiene que... Pedís un médico y le decís, tengo dudas, tengo dudas, me pasó esto. Y hay una cosa importante. Si uno piensa, tengo miedo por la sífilis, bueno, el examen que me voy a hacer va a ser el de sífilis, el de VIH, el de hepatitis B, el de hepatitis C. Digo, porque esto es todo. Claro. ¿No? La mirada es de todo. Entonces, cuando pensamos en prevención, pensamos en todo. Hablamos de test. Hablamos de vacuna, hablamos de preservativo, hablamos de profilaxis preexposición. El test es muy importante, el testeo como una medida de prevención. Es la puerta de entrada. Yo no tengo... Eso me lo manda el médico. Yo le digo... Todavía hay lugares muy poquitos donde tú podés ir y decir, vengo a hacerme el test. Vamos a ese camino, quiero decir. Tiene que ser así. Promover y que haya una autodeterminación también de decir. Y otra cosa que me encantaría, y está en la agenda, al autotest. Me lo compré en la farmacia y me lo hice. Ajá. Ojalá también podamos ir hacia eso para que sea más fácil. No se puede hacer hoy. ¿Para qué decís vos? ¿Para sífilis? O... Para sífilis, para VIH. ¿Pero se puede hacer eso hoy? Eso, ¿qué avances no está tenemos? Disponible. No está disponible. En el país, VIH se registró hace poquito, hay un test, de autotest, que está buenísimo, pero tiene que ser con cierto acompañamiento también, ¿no? Ya que tocaba un informe de la Organización Panamericana de Salud que dice que
aumentado en toda América los casos de infecciones por sífilis atribuibles a falta de conciencia sobre la enfermedad, disparidades en el acceso a los servicios de salud, de diagnóstico y de tratamiento, y el persistente estigma en torno a las enfermedades de transmisión sexual que, bueno, busca disuadir a las personas. Pero vos decías recién de 500 casos cada 100.000. Acá la media es de 65 casos cada 100.000. Por Dios. Tanta preocupación, ¿no? Claro, estoy hablando en el rango, está bien, en el rango de 15-24, que fue donde más aumentó. Acá pero no, de cualquier manera, ¿no? O sea, es impresionante. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Susana, se nos va el tiempo y yo quería plantearte esto rápidamente. Se presentaron y se entregaron 10 flujogramas de abordaje de la infección avanzada por VIH elaborados por un equipo multidisciplinario de 45 expertos de 15 especialidades. Esto lo publicaba días atrás el doctor Julio Medina. ¿Qué significa esto, Susana, tú que has integrado y liderado parte de esta investigación o toda la investigación? No, en realidad lo que nosotros hacemos todos los años son estas jornadas académicas donde se actualiza algún tema. Bien. Y el año pasado se decidió que este año nos íbamos a dedicar a lo que se llama la enfermedad avanzada por VIH. Esto es porque Uruguay tiene entre los fallecimientos por VIH, que por suerte el año pasado bajó a 114, sí. Vamos a ver si eso se mantiene, pero eran más de 150 personas que fallecían por enfermedades asociadas al VIH por inmunodepresión. No es que me muero en un accidente de tránsito, estoy hablando que es por inmunodepresión, personas de 35, 40 años, 45 años. Ese volumen de fallecidos, más del 80% son muertes prevenibles. 8 de 10 son prevenibles. Son prevenibles, porque son personas o que no llegaron de manera oportuna al sistema o de alguna forma el sistema no logró retenerlos bajo tratamiento antirretroviral. Eso quiere decir esa persona que entra y sale, vuelve a caer, cae del sistema y nadie lo va a buscar. Nosotros no tenemos armados los dispositivos ni los sistemas de información en pensar, en darme cuenta cuando se me cayó una persona del sistema y poder rescatarla o ofrecerle la posibilidad de hacerlo. En ese grupo de personas están las personas que fallecen por infecciones oportunistas. Hay un nuevo encare de las infecciones oportunistas asociadas al VIH, que es ofrecerle a la persona, en vez de hacerla ir y venir al sistema, un día te hago la placa, otro día te mando a la lucha antituberculosa, otro día te mando a hacer otro examen y peregrinar, cosa que expulsa a las personas del sistema en cualquier lugar y en cualquier enfermedad. Acá estamos hablando de personas quizás en un contexto todavía peor, porque ya tenemos identificado que hay un núcleo más duro, como decía hoy, como en tuberculosis, situación de calle, pobreza, 1000 preocupaciones más antes que el VIH. Hacerlo todo junto, en un paquete, es un paquete de medidas donde incluye pruebas rápidas para tamizar, para diagnosticar rápidamente estas infecciones oportunistas en el punto de atención, más iniciar el tratamiento en el mismo momento, más iniciar el tratamiento antirretroviral en el mismo momento. Eso lo recomienda la OMS. Y para eso lo que nosotros hicimos fue una actualización de los protocolos clínicos que habitualmente teníamos para el abordaje de estas enfermedades, que eran como lentos, como te digo, bueno, lo sospecho, después le mando tal cosa, tal. Cómo abordar esa situación en el mismo momento, dándole la respuesta a las personas. Esos son los flujogramas. ¿Qué nos falta? Lo más importante, tener los insumos para que esto sea generalizado, para que lo podamos realmente implementar. Sí, eso que decías de los autotest, ¿es un avance en el testeo del VIH? Es un muy buen avance, es la puerta de entrada, como digo, autotest, sobre todo lo que llamamos poblaciones clave, poblaciones más expuestas. Soy negativo, tengo que tener una hoja de ruta. ¿Qué hago para seguir siendo negativo? Obviamente, me tengo que mantener negativo. Soy positivo, rápidamente, ¿en dónde entro en el sistema, en la prestación de cuidado? ¿Cómo se adquieren? ¿Ya están en el sistema? ¿Ya están...? Están registrados, pero aún no están en farmacias. Esto Bien. Tiene que ir, además, con un buen acompañamiento, Exacto. asegurando bien que se aplique, se haga bien. Que se haga bien y poder acompañar virtualmente, no estoy hablando que tenga una persona al lado, pero de alguna manera a la persona que se lo hace y darle orientaciones claras. Bien. Eso sí. Bueno, se nos fue el tiempo y la cantidad de preguntas son
Ah, sí, en el carnet de Son salud te hacen, muchas. ¿está incluido sífilis? Sífilis está incluido. Y ya que estamos acá con un micrófono adelante, todas las personas tienen derecho a que se les ofrezca el VIH. Y Sí, la eso. persona que hace el carnet de salud tiene la obligación de ofrecer el VIH. Lo digo en voz alta porque yo me hice el carnet de salud Sí, a hace mí me pocos pasó lo días mismo. A mí y nadie nadie me me ofreció ofreció nada. A mí nadie me ofreció nada. Pero eso es Digo, importante. pero es o sea, obligatorio. vos tenés derecho, o sea, a Sí. ir, me voy a sacar el carnet de salud Sí. y quiero saber si tengo, Quiero hacerme el VIH también. quiero hacerme todo. Quiero hacerme, claro. Y si no, voy a la mutualista o al hospital y quiero ver a un médico y general lo y le pedís. planteamos, tengo Y le dudas. planteás. No vas a la urgencia o a la emergencia por un caso así, ¿no? No, porque no es una urgencia, excepto No, pero de repente esto que tuviste planteaste tú, de Sí. rotura de preservativo. Rotura de voy, preservativo, por voy a ejemplo. la urgencia en las primeras 72 horas, 72 horas. porque allí me deben hacer Bien, test para saber todo y además, si la exposición se evalúa como de alto riesgo, tienen que darte la profilaxis post-exposición, de acuerdo. que es para evitar la adquisición de infecciones en esa situación. Doctora Susana Cabrera, muchas gracias. Bueno, a las órdenes. Y esta entrevista con la doctora Susana Cabrera, coordinadora del área programática de infecciones de transmisión sexual, VIH, hepatitis, la pueden volver a escuchar en las redes sociales de Sarandí, por supuesto también en nuestro canal de YouTube 690 Sarandí OK. Se viene el pase de la mañana, Informativo Sarandí vuelve al mediodía.